intendente, queridos magistrados, autoridades, señor vicerrector, estudiantes, amigas y amigos todos, en principio les agradezco muchísimo la invitación y el interés que están demostrando con esta concurrencia nutrida, y les agradezco todas las cosas que acaban de decir de mí, que por supuesto ya sería momento de irme para no desilusionarlos. Pero bueno, trataremos de hacer lo posible por no desilusionarlos. El tema en que vamos a charlar un rato esta tarde no es, por supuesto, hablar de lo que se está discutiendo, sino de la discusión misma. De lo que se está discutiendo no puedo hablar, porque cualquier cosa que dijera va a ser motivo de que después me recusen, naturalmente. Pero quizá un poco lo que quería es aportar algunos elementos que les sirvan un poco para pensar en la discusión que se está desarrollando. Y fundamentalmente uno, daría la impresión de que el Poder Judicial, la magistratura, no es un poder del Estado y por ende no tiene historia. Y bueno, ahí está, ahí estuvo siempre, bueno, está organizado de tal manera, podemos hacer otra, todo eso es como si fuera una especie de azar, ¿no? Una cosa un poco extraña. Se discuten otros poderes del Estado, se hace historia de los otros poderes del Estado. Sí, pero el judicial no. El judicial no tiene historia, aparentemente. En nuestro país menos. Los europeos lo han estudiado más, sus poderes judiciales, los norteamericanos lo han estudiado más. Nosotros en la Argentina no. Da la impresión, les confieso que hace unos 20 años hicimos una publicación de códigos y proyectos, etc. Y bueno, quería hacer una historia, no de todo el Poder Judicial, pero de la justicia penal. Y no había y no encontré los elementos que me valía, así, bibliográficos, es de una vieja historia en 7 tomos de la Policía Federal Argentina. Es decir, los policías habían juntado más datos que los que habían juntado en el judicial. La impresión que el judicial nadie analizó, salvo algunas monografías que son bastante, o algunos trabajos, pero que no son suficientemente profundos, el papel que desempeñó el judicial en cada una de nuestras etapas históricas, qué significó en cada una de esas etapas, cuál fue su rol, qué importancia tuvo, qué peso tuvo. No, da la impresión de que el judicial pasó por la historia sin que ésta se percatase, sin que ésta lo mirase, pese a que la forma de investigarlo, después de todo, está bastante al alcance de la mano, ¿no? Mucho más fácil que investigar otras cosas, no hay que andar rastreando archivos, ¿no? Pero esto, claro, deja al judicial fuera de la política, como que no tuviera nada que ver con la política. Sin embargo, es un poder del Estado. Y al ser un poder del Estado, bueno, participa del gobierno, de la polis. Si participa del gobierno de la polis, es político. Claro, bueno, no será partidista, eso es otra cosa, pero político sí. No puede haber un poder del Estado que no sea político, es una contradicción en los términos. Cada sentencia, de alguna manera, es un acto de gobierno. Un acto de gobierno que se caracteriza por tener una mayor estabilidad que otros actos de gobierno. Todos los actos de gobierno tienen estabilidad de alguna manera. Las leyes, decretos, etc. Son actos de gobierno, eso que se llama la cosa juzgada, le da una mayor inconmovilidad, digamos. Pero en el mundo, los poderes judiciales no son discutidos, sí, claro que se han discutido. Así como se va generando la república, así como se va generando un sistema federal, un sistema unitario, una república parlamentaria, una república presidencialista, sí, también hay modelos de poder judicial, y eso es a lo que me quería referir. Hay modelos que se fueron dando históricamente. Esto parece que se ignora entre nosotros, ¿no? Es como que, bueno, incluso
se ignora porque no es una cuestión de juristas, es una cuestión en que tendría que reparar fundamentalmente los cientistas políticos, los sociólogos. Sin embargo, acá no se lo ha hecho. ¿Cómo se forman los poderes judiciales o cómo se discuten la función judicial en los últimos siglos? Bueno, hasta más o menos las fines del siglo XVIII, hasta 1700 y pico, hasta la revolución de la francesa, la norteamericana, los poderes judiciales eran realmente un terreno, no había un poder judicial, por supuesto, había tribunales, pero estos tribunales eran muy curiosos, los cargos se heredaban. En Francia se llamaban parlamentos, ¿no? Cada cual con el nombre que se le da la gana. Y estos parlamentos cobraban por sus servicios y entonces los juicios eran interminables, pues estaban peleando entre ellos a ver cuál era la competencia para resolverlo, porque detrás de la cuestión de competencia estaban los honorarios que viniera por el servicio que prestaban. Todo esto era una terrible maraña. Un buen día, cuando se arma la Revolución Francesa, en 1789, en realidad la revolución se arma más bien contra la aristocracia de Versalles, pero también se arma contra los parlamentos. Y los revolucionarios franceses muy ingenuamente dicen, bueno, basta, terminemos con los jueces, a partir de ahora vamos a hacer códigos muy claros que los va a poder aplicar cualquiera, de tan claro que sea, se los vamos a enseñar a los niños, en lugar del catecismo le vamos a enseñar los códigos de memoria, y los jueces los vamos a elegir por voto popular, directamente, listo. Naturalmente esto no funcionó, como era de esperar, hasta que vino el compañero Napoleón decíamos mi madre. El compañero Napoleón mandó parar, organizó las cosas de otra manera, pero el Parlamento, ¿qué había hecho? El Congreso, digamos, ¿qué había hecho? Tenía tanto miedo de que le aplicaran mal las leyes, tenían tanto miedo de que interpretaran las leyes que dijo, acá nadie puede interpretar una ley más allá del alcance gramatical de la palabra, punto. Y cualquiera que intente hacer otra cosa, nosotros le rompemos la sentencia. Casamos la sentencia. Casar, romper. Y entonces crearon en el propio Congreso, en el Parlamento, en la legislatura, un tribunal que fue el Tribunal de Casación, cuyo objeto era romper las sentencias que se apartaban de la letra de la ley. Un tribunal dependiente de los legisladores directamente. Ese es el origen de lo que hoy se llama casación. Por supuesto, la casación hoy es otra cosa, romper la sentencia para hacer una jurisprudencia más o menos homogénea, para que se sepa que la interpretación de esa ley que prima es esa y no otra, ¿no? Más o menos ese es el sentido actual que tiene. Ese tribunal de casación era un tribunal que funcionaba al lado de los legisladores para controlar a los jueces. Esto era la Revolución Francesa. ¿Y por qué hacía eso? ¿Por qué sucedía eso? Porque la Revolución Francesa quiso cambiar, y de alguna manera cambió, claro, la estructura de clases. Es decir, la Revolución Francesa surge como una lucha de una clase burguesa, etcétera, lo que se quiera, pero contra la aristocracia, contra la monarquía y contra el clero, contra esas clases. Cambiaba la estructura de clases. La otra revolución que se dio en este continente, la Revolución Norteamericana, no. La Revolución Norteamericana no quiso cambiar ninguna estructura de clases. La Revolución Norteamericana se quiso sacar de encima la corona británica que le cobraba impuestos. Listo. Entonces las colonias, las 13 colonias, lo que hacen es decir, bueno, nos sacamos de encima al rey de Inglaterra, pero tienen mucho miedo de crear una autoridad central propia que en una de esas fuese peor que la monarquía británica. Entonces hacen una constitución donde dicen, bueno, primero vamos a hacer
una declaración de derechos. Claro, los franceses también habían hecho una declaración de derechos, sí es cierto, sí, pero la norteamericana tiene una característica muy particular. La declaración de derechos norteamericana, en su origen, no era aplicable a las legislaciones de las provincias, de los estados, y sino solamente a la legislación federal, a la legislación que salía del Congreso Federal. Eso es lo que explica que pese a toda la Declaración de Derechos Norteamericana, etcétera, todas las cosas buenas que tiene, haya habido estados esclavistas. Claro. Porque esos derechos no se aplicaban, no eran límites a las legislaciones de las provincias, sino límites a la legislación federal solamente. Después, en el curso del siglo XIX, se fueron extendiendo, etcétera, pero en su origen era así. Y el temor que tenían de crear esta autoridad, decían, bueno, cuidado, acá tenemos que tener alguien que controle lo que haga esta autoridad central que estamos creando. ¿Y quién es que controla esto? Y bueno, pongamos jueces. Jueces a controlar a los legisladores federales. Aquí ven las dos cosas distintas, las dos instituciones contrapuestas. La francesa con la casación, con legisladores controlando jueces. La norteamericana con el control de constitucionalidad, con los jueces controlando legisladores. A partir de aquí, bueno, se fueron difundiendo distintos modelos. En Europa, cuando llegó el compañero Napo, como les decía, mandó parar, y como la casación la nombraba él, dijo, bueno, ahora ya no tengo por qué tenerla al lado de ningún congreso, de ningún parlamento, esta casación maneja el poder judicial, listo, y genera un poder judicial tremendamente burocrático. ¿En qué sentido? Poder judicial piramidal, al cual se ingresa por un examen o una prueba o una preparación más o menos fuerte, y después se va ascendiendo un ejército. Se va ascendiendo hasta llegar a la casación. La casación le baja línea para abajo, la jurisprudencia de casación, los criterios de interpretación de la ley son obligatorios para todos. Entonces este modelo napoleónico se extiende por toda Europa. Todos los países de Europa copian este modelo más o menos piramidal con alguna modificación leve, pero fundamentalmente montan estas burocracias, estas corporaciones burocráticas comandadas por la Corte de Casación o el Tribunal de Casación. ¿Qué resultado dio esto a lo largo de los años? Catastrófico. Primero porque se ascendía más rápido en la medida en que más se respetaba lo que decía la cúpula, claro. Entonces, a medida que iban pasando los años y se iban recibiendo más garrotazos por parte de la cúpula, el sujeto se iba poniendo más viejo y por otra parte se iba acostumbrando cada vez más a hacer lo mismo, más rápido llegaba a la cúpula y naturalmente repetía lo mismo. Esto fue generando tribunales, estructuras judiciales tremendamente corporativas, fuertemente elitistas por otra parte, y el resultado final lo tuvimos en el siglo XX. En el siglo XX, cuando se produce la irrupción del nazismo, mejor dicho, antes de la irrupción del nazismo, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó en Alemania? La República de Weimar, la república que se elige al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, la famosa Constitución de Weimar y todo eso, un sistema republicano donde había socialistas, había gente. Esa república que fue ahogada realmente por los aliados, que el Tratado de Versalles no lo ratifica Estados Unidos, en consecuencia Europa queda arrasada totalmente porque los imperios centrales habían caído 10 minutos antes de que se cayeran los otros,
y en consecuencia le cobraban indemnizaciones de guerra a la República de Weimar, y la pobre República de Weimar, entre eso y posiciones radicales de izquierda, posiciones radicales de derecha, se fue destrozando. Pero a lo largo de eso, los ingenuos, los primeros, los socialistas, primero socialdemócratas de Weimar, que hicieron, primero el delirio ese de que van a elegir los jueces por voto directo y todas esas cosas, pasaron a la otra punta y dejaron intacto el aparato judicial que venía del imperio. Ese aparato judicial al principio más o menos se mantuvo, pero bueno, seguimos funcionando, pero después, a medida que empezaban a sentir temor al comunismo, a medida que veían que había alguna que otra legislación social, se fueron cada vez oponiendo más al sistema republicano, fueron amparando los crímenes del nazismo en ascenso, y finalmente, cuando llegó Hitler, siguieron funcionando perfectamente con Hitler. Hitler echó a los jueces judíos, el resto contentísimo, tenemos vacante, vamos a ascender más rápido, listo, terminó el asunto. Y esto funcionó perfectamente bajo el régimen nazi desde 1933 hasta 1945. En Francia, la patria de origen de este modelo, ¿qué pasó? Bueno, como todos saben, los franceses hicieron la línea Maginot, no iban a pasar los alemanes pasan por arriba el asunto, y crean el régimen vergonzoso de Vichy. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Salvo un juez, uno solo, el resto inmediatamente le juró fidelidad al gobierno títere de Vichy. En Italia, ¿qué pasó? Bueno, llegó el fascismo, echó a los jueces del sindicato de jueces, el resto se quedaron, subieron más rápido también, en lugar de los otros, que eran pocos que había echado, y siguió funcionando perfectamente bajo el fascismo, sin problema. En Portugal, ¿qué pasó? Llegó Oliveira Salazar y siguió funcionando. No, pasó nada. Es decir, políticamente, este modelo piramidal fue verdaderamente catastrófico. Debo aclarar, y esto es cierto, que en este modelo piramidal no había control de constitucionalidad. Tengamos esto claro. Europa no conoció el control de constitucionalidad casi hasta la última posguerra. Esto que nosotros hablamos de control de constitucionalidad, no lo conocían. El control de constitucionalidad centralizado se ensaya en Europa en el tiempo de entreguerras, eso es cierto. Se ensaya con la Constitución austríaca de 1921, la Constitución checoslovaca del mismo año, y lo asume el Tribunal de Casación, Reichsgericht alemán, por sí mismo, no se lo daba la Constitución de Weimar, pero ellos se declaran empoderados para hacer el control de constitucionalidad. Hay algunos historiadores de esto, del derecho constitucional comparado, que dicen, qué bárbaro, esto es lo mismo que Estados Unidos. No. ¿Por qué? El Tribunal Supremo alemán se declaró competente para hacer el control de constitucionalidad en el régimen de Weimar, para declarar la inconstitucionalidad de las leyes laborales de la República de Weimar. Este es el resultado de este funcionamiento de tipo piramidal. Estos ensayos de control de constitucionalidad, el austríaco, el checoslovaco, fracasaron, porque bueno, como todos sabemos, fue con el fracaso de las mismas, de esas estructuras políticas, cayeron estos intentos que se hicieron en el periodo de entreguerras. Europa, alguno exageró un poco, dijo que nunca había conocido el derecho constitucional, que más bien conocía el derecho administrativo. Hay exageración en esto, pero es cierto en el fondo. Recién después de la guerra, después de la posguerra, es cuando se reorganizan los poderes judiciales europeos y algunos siguen con el modelo napoleónico, lo cual les ofrece una serie de problemas. Otros ensayaron otras estructuras. Y aparece, mejor dicho, había aparecido antes, pero hay antecedentes, pero aparece en forma una cosa de la que hoy se habla mucho acá, que es el Consejo de la Magistratura.
aparece en la Constitución francesa de 1946 y inmediatamente lo toma la Constitución de la República Italiana de 1947. Ahora bien, una institución no es un nombre. Una institución tiene una estructura y tiene un poder y tiene una composición. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió en Italia? Ojo, partimos de los jueces del fascismo. La República Italiana no echó a los jueces del fascismo. Lo mismo pues. Pero dijo, frente a este sistema piramidal, vamos a poner un tribunal constitucional modelo austríaco, es decir, un tribunal constitucional con poder. ¿Qué es eso? Aparecen los tribunales constitucionales de modelo austríaco ya en la posguerra. Esto lo retoma Austria, se instalan en Alemania, se instalan en Austria, Alemania, Italia. Posteriormente, cuando vienen los sistemas democráticos en España, en Portugal, también adoptan el Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto del Tribunal Constitucional? Bueno, en esta posguerra, cuando esos países de Europa deciden introducir el control de constitucionalidad, no lo hacen con el modelo nuestro, que me voy a referir en un rato, sino que lo hacen de otra manera. Son democracias parlamentarias, necesitan un tribunal político en el sentido de un tribunal que tenga capacidad para resolver conflictos de poderes, un tribunal que sea el que lleve la justicia electoral y un tribunal que tenga el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes, pero en serio. Es decir, que cuando el Tribunal Constitucional dice esta ley es inconstitucional, la ley se cae, deja de tener vigencia para todo el mundo. Hasta ese momento está vigente, a partir de este momento perdió vigencia. Es un control contralegislativo muy fuerte, pero también las estructuras de estos tribunales son muy particulares. Primero, los integrantes del Tribunal Constitucional no tienen vitalicidad. Tienen mandatos largos, para no coincidir con las elecciones parlamentarias, claro. Mandato de 10 años, 12 años, pero mandato. No se renuevan en totalidad, sino que se van renovando por tercio. Y la fuente de designación no es la misma, es cruzada. Uno lo nombra la legislatura, otro lo nombra el Senado, otro lo nombra el Consejo de la Magistratura, etc. Primero, Tribunal Constitucional de esta manera y un control fuerte. Y segundo, ¿qué pasó con esto del Consejo de la Magistratura? Bueno, los franceses empezaron a dar marcha atrás, el Consejo de la Magistratura se volvió cada vez más tísico y prácticamente después con la Constitución de la Quinta República, el otro compañero, Charles de Gaulle, dijo, no, mire, parémoslo, hacemos otra cosa. La Constitución de la Quinta República Francesa es una cosa un poco rara. En un momento dice que los jueces son los garantes de la libertad de los ciudadanos. Unos artículos más adelante dice que el presidente de la República es el garante de la independencia de los jueces. Realmente, no, pero el Consejo de la Magistratura lo toma Italia y ahí pasa una cosa que es interesante. Yo no digo que se pueda copiar ningún modelo, ¿no? Nunca se puede copiar ningún modelo ni transferir, pero hay cosas que hay que mirarlas porque han dado muy buenos resultados. No me puedo olvidar que el Poder Judicial italiano es un poder judicial que ha peleado contra un terrorismo serio, de derecha, de izquierda, etc. Lo controló, y lo controló sin violaciones de derechos humanos, sin haber alguna bofetada a alguien, pero nada más, no hubo cosas atroces, ni mucho menos. Peleó contra la mafia, le mataron jueces, los reemplazó por otros, etc. En momentos de crisis, la continuidad de la República virtualmente se debió al Poder Judicial, al carísimo compañero Berlusconi le pusieron. La verdad que hay que mirarlo.
¿Y cómo se gobierna? Interesante el asunto. Pero partieron de los jueces fascistas. Bueno, dijeron, bueno, ahora vamos a hacer un órgano que gobierne esto y que no es la casación. No. La casación hace casación. Fenómeno, corte de casación hace casación. Este órgano, dentro de esta pirámide, va a estar integrado por 20 jueces y 10 consejeros nombrados por los legisladores, conforme a la proporción de representación democrática que haya en el Parlamento. Estos 10 consejeros tienen que ser o catedráticos o abogados con más de 20 años de ejercicio de la profesión, es decir, no pueden mandar la amante, sino que tiene que mandar a alguien que más o menos. Y los 20 jueces, bueno, 20 jueces manejan. No, un momento. Los 20 jueces se van a elegir por cociente electoral entre los jueces y eso genera los partidos de jueces. Jueces de derecha, jueces de centro, jueces de izquierda. Está la legislatura democrática, está los demócratas cristianos, están... es decir, no hay una corporación. Pero, ¿y por qué no hay una corporación? Porque la mayor parte de los votos en esta pirámide los tienen los de abajo, que son los más jóvenes. No hay diferencia de jerarquías. Incluso hasta la Constitución italiana tiene un artículo que dice entre los jueces no hay jerarquías. Hay diferencia de competencias solamente. Lo cual creo que es vigente para nuestra Constitución también. Creo que en nuestra Constitución, si todo juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, cualquiera sea el lugar que ocupe o la instancia en que esté, bueno, no hay jerarquía entre los jueces. El Poder Judicial no es una corporación vertical, el Poder Judicial es horizontal. El Ministerio Público sí tiene que ser vertical, es un caos, pero el Poder Judicial no. Lo que es son diferencias de competencia. Bien, este órgano empezó peleándose con la casación, etcétera, se fue empoderando, es el órgano que se ocupa del nombramiento de los jueces italianos no, el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver en el nombramiento, sale de este órgano plural, plurideológico por otra parte, donde se pelean, ¿no? Muy interesante el asunto adentro. El presidente nato de este órgano es el presidente de la República, en una república parlamentaria, esto no tiene inconveniente. Y, por cierto, al cabo de unos pocos años, unos 10 años, eso que había partido de ser de los jueces fascistas, dio por resultado este Poder Judicial con estos efectos. Y el Tribunal Constitucional, por otra parte, le empezó a declarar la inconstitucionalidad de todas las leyes fascistas que el Parlamento no había declarado, con lo cual impulsó al Parlamento a tener que sancionar leyes que las reemplazaron. Esta historia es interesante. Bien, esto sería cómo se dinamizó en algún sentido o en otro este modelo piramidal europeo que nace originariamente con la Revolución Francesa. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Porque cada rato están diciendo la justicia de Estados Unidos, etc. Sí, la justicia de Estados Unidos tiene luces y sombras, como todas. La justicia de Estados Unidos tiene una Corte Suprema y el control de constitucionalidad es difuso. Es decir, igual que acá, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Pero ¿qué sucede? Cuando la Corte Suprema ha declarado la inconstitucionalidad, los jueces de todas las otras instancias tienen que atenerse a esa declaración de inconstitucionalidad. Tiene el stare decisis, que es lo que se llama. Es obligatoria para todos los jueces la declaración de inconstitucionalidad de la Corte. ¿Cómo se nombran los jueces en Estados Unidos? En el orden federal, igual que antes se hacía acá, antes de la reforma del 94. Propone el Ejecutivo y el Senado del acuerdo. ¿A quién se consulta? Además, a nadie. En realidad, hay un informe del Colegio de Abogados, American Bar Association, pero no es vinculante. El informe dice, este es medio bruto, ¿no? Este tiene una actitud destacada, etc.
El único informe vinculante que hay en la práctica, aunque no lo dice la Constitución, es el de la policía, el del FBI. Que dice, no, mire que tenía una empleada doméstica que no la tenía declarada, todas esas cosas. El resto, ¿a quién se consulta en la práctica? A los senadores del Estado donde va a ir a trabajar el juez federal. Es nominación política, directamente es nominación política. Y la Corte Suprema también es nominación política. Ningún presidente de Estados Unidos propone a la Corte Suprema a un juez que no sea de su propio partido. A tal punto que se puede distinguir perfectamente quiénes son los jueces republicanos y quiénes son los jueces demócratas de la Corte Suprema. Cuando se puso en discusión la elección del presidente Bush, que no se sabe si la primera vez ganó o no ganó, etc., lo decidió la Corte Suprema, y lo decidió por los votos de 5 jueces contra 4. Votaron los 5 jueces nominados en administraciones republicanas en contra de los 4 jueces nominados en administraciones demócratas. Y no era Nazareno que estaba presidiendo la Corte de Estados Unidos. Ustedes pueden leer, claro, historias que dicen, no, esto, Corte de Estados Unidos, la Corte fulano, la Corte mengano. Sí, ha habido cortes de Estados Unidos sumamente progresistas en materia de derechos, de garantías, etc. Ha habido otras terroríficas. No nos olvidemos que la Suprema Corte de Estados Unidos en el siglo XIX, con una sentencia en la que privilegia la propiedad sobre la libertad y le niega el derecho de habeas corpus a un esclavo, precipitó la guerra de secesión. No digo que la haya causado, no, por otras razones, pero se precipita a través de una sentencia de la Suprema Corte. No podemos olvidarnos que hasta no hace muchos años era jurisprudencia de los Estados Unidos el apartheid, es decir, iguales pero separados. No podemos olvidarnos tampoco que los matrimonios mixtos entre negros y blancos fueron prohibidos hasta que se declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de matrimonios mixtos en 1957. Es decir, cuidado, hay luces y sombras en esto, en este modo de designación. Casi todos los países de América Latina, en su momento, copiamos más o menos bien o más o menos mal la Constitución de Estados Unidos, no por servilismo, sino porque era el único modelo republicano que había en el momento de nuestra emancipación y de nuestra organización. Y nosotros también. Solo que el control de constitucionalidad nuestro es todavía más débil que el de Estados Unidos. Cuando se lo tengo que explicar a los muchachos en la facultad, acudo a un procedimiento que no se le borra más de la cabeza, le digo, ¿puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? En primera instancia me dice, no puede fumar el porro, 90 pesos. Segunda instancia me dice, puede fumar el porro. Casación me dice, no puede fumar el porro. Y llego a la Corte Suprema que me dice, sí, podía fumar el porro. Perfecto, pero eso si no se murió ninguno de nosotros y cambió la composición de la Corte. Ese es el sistema que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera el stare decisis. Y porque la declaración de inconstitucionalidad deja perfectamente vigente la ley, que la sigue aplicando el Poder Ejecutivo, que la interpreta de otra manera los jueces, etc. De modo que el control de constitucionalidad que tenemos nosotros es muy, muy débil, bastante débil, muy frágil. En Estados Unidos, frente al control de constitucionalidad, se planteó el problema de las mayorías. ¿Cómo un tribunal al que no votó nadie puede parar una ley votada por la mayoría? Esto se dijo en Estados Unidos y se dijo en Alemania y fue motivo de una terrible discusión por los años 30. ¿Qué había pasado? Crisis mundial de 1929,
los republicanos se baten en retirada después de los festivales del año 20, los años 20, los locos 20, termina el Charleston, todo esto aquí, una crisis recesiva terrorífica, y eligen a Franklin Delano Roosevelt, presidente. Roosevelt inmediatamente, ¿qué es lo que hace? En realidad Roosevelt fue el populista norteamericano, digamos, ¿no? Implementa una política de tipo keynesiano, interviene en la economía, dinamiza la economía, y la Corte Suprema, dominada por republicanos, ¿qué hace? Le va declarando inconstitucionales todas las leyes. Quiero aclarar que la Corte Suprema de Estados Unidos tenía una larga historia en esto, porque le venía declarando inconstitucionales todas las leyes antimonopolios, hasta que después las leyes se fueron, cada presidente se fue arreglando un poco. Todo esto le impedía, le obstaculizaba el New Deal, la nueva política de Roosevelt. Roosevelt se pone un poco nervioso, dice, bueno, vamos a aumentar el número de ministros de la Corte, nada es nuevo en este mundo. El Senado le dijo no, estaba al borde de un colapso del sistema cuando uno de los jueces conservadores, uno de los jueces republicanos, se da cuenta de la gravedad de la situación y cambia el voto. Y a partir de ese momento le empieza a legitimar las leyes. Y por otra parte, tuvo unos cuantos cánceres oportunos que le dejaron algunas vacantes y pudo empezar a nombrar otros jueces. Pero la situación en un momento llegó a un extremo crítico, porque no se podía salir de la crisis recesiva, no se podía implementar la nueva política frente a estas cosas que estaba haciendo la Corte Suprema, y se puso en cuestión el propio control de constitucionalidad. Es decir, aquí se critica el control de constitucionalidad desde una perspectiva progresista, digamos, ¿no? En Alemania se critica el control de constitucionalidad desde una perspectiva regresiva o autoritaria. Es decir, el control de constitucionalidad en Alemania lo critica fundamentalmente un señor que fue un traidor toda su vida, que se llamó Carl Schmitt. Donde ahora, no sé, hay una izquierda muy rara que revalúa a Carl Schmitt, no entiendo nada, no importa, no me lo preguntan, no lo entiendo. El compañero Schmitt decía, no, miren, los jueces no pueden controlar la constitucionalidad de las leyes porque en las crisis el único que puede decidir es el político, el que manda. Y los jueces son unos burócratas, en consecuencia una burocracia sirve para una situación normal, en una situación crítica la burocracia no sirve. Entonces estos burócratas no pueden meterse para resolver las cosas que pasan en la situación crítica. Naturalmente la situación crítica para él era la que se estaba produciendo con el ascenso del autoritarismo nazista. Este señor resulta que fue el asesor del último canciller anterior a Hitler, y al que después Hitler se echa la noche de los cuchillos largos, y al día siguiente este señor escribe un artículo en el diario diciendo que estaba muy bien lo que había dicho Hitler esa noche. Eso muestra más o menos cómo era el personaje. Lo cierto que ustedes se preguntarán, bueno, y estos fenómenos, tenemos Europa, tenemos Estados Unidos, y los ingleses, tanto esto de la peluca y todo eso, ¿qué es? ¿Qué hicieron los ingleses? Bueno, el Poder Judicial inglés no se puede imitar porque es resultado de una tradición milenaria, es un Poder Judicial que se va formando a lo largo de la historia de una manera muy curiosa. En principio, como ustedes saben, Inglaterra no tiene una constitución formal. Teóricamente el Parlamento inglés puede hacer cualquier cosa. Antes, por el 1700, por el 1600, hubo un señor que dijo que el Parlamento inglés es todopoderoso. Puede hacer cualquier cosa, menos convertir a un hombre en mujer, declarar que Malta forma parte de Europa o convertir a una mujer en jueza.
Ahora todo eso se puede, que también podría hacer eso el Parlamento inglés, hipotéticamente, y Malta forma parte de Europa, claro. En Inglaterra los abogados, mejor dicho, ¿no? La composición, en tanto que en Francia se formaron esos parlamentos, etcétera, porque se fueron formando oligarquías provincianas. En Inglaterra el rey nunca permitió esto, concentró el poder real y nunca hubo parlamentos. Concentró poder real y se rodeó de abogados que hacían colegio de abogados, órdenes de abogados, y los jueces salieron siempre de las órdenes de abogados. Los elige el parlamento, pero los selecciona de la orden de abogados. Es muy curioso, en Inglaterra el abogado no es... cuando uno tiene un problema va a consultar a un abogado, pero el abogado que consulta no es el que litiga. Consulta a un abogado que le dice lo que tiene que hacer y que contrata al litigante, y que por otra parte es el que le paga al litigante, de modo que tiene que asegurarse que el cliente le pague a él, porque si no, se va a quedar pagándole el otro. Y entre esos que litigan, que son los que tienen la peluquita, es entre los que los gobiernos eligen a los jueces. Es decir, más o menos tienen una opción de elegir entre unas 3.000 personas. El inconveniente de esto es que casi todos estos de la peluquita egresan de 2 o 3 universidades, que son las únicas a las que pueden tener acceso quienes tienen un nivel social alto. Bueno, quería aclararles que también lo que pasó con el Poder Judicial alemán cuando el nazismo también tiene una cuestión de clase. Es decir, estas burocracias exigen una especie de empresa familiar para poder mantener a algún vago sin trabajar hasta los 30 años, para que recién a los 30 años le pueda redituar algo en la carrera judicial. Y quien no tiene esa capacidad, naturalmente, no accede, ¿no? Es decir, el sistema inglés tiene una Suprema Corte, pero la Suprema Corte es curiosa, es una comisión del Senado, es una comisión de la Cámara de los Lores. No son lores hereditarios, son lores de justicia que se nombran, mantienen el título de lord mientras viven, pero no pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley. Hay una serie de dificultades acá. El Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que controla que no se viole la Convención Europea de Derechos Humanos, que más o menos con la Convención Americana, y lo que deciden estos tribunales. En realidad, en esos países de Europa donde no hay control de constitucionalidad, en alguna medida viene a ser reemplazado, sustituido por la jurisprudencia que hace el Tribunal de Estrasburgo sobre toda Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, América Latina, por su parte, tiene toda la historia accidentada que nosotros conocemos, y los poderes judiciales se han movido a lo largo de esa historia accidentada, y el nuestro también. Nuestro poder judicial, después de muchas idas y venidas, etc., se organiza por primera vez en 1863, hace 150 años, cuando Mitre, después de ganarle a todas las provincias del interior, todos sabemos lo que hizo, nombra la primera Corte Suprema. Corte Suprema que estaba integrada por algunos señores que se habían peleado antes con Mitre, pero que eran amigos, y entre otros también por el que había sido el inspirador del fusilamiento de Dorrego. Esta Corte Suprema redacta o proyecta las primeras leyes penales. No las firman, naturalmente las sanciona el legislativo, pero la proyectan ellos, que fueron las leyes penales federales. Leyes penales que eran las que se usaban para reducir a los caudillos del interior. A partir de ahí, bueno, con todas las alternativas, hay un poder judicial que respondía naturalmente a la élite oligárquica del país en tiempo de
de la república oligárquica. Repúblicas oligárquicas hubo en toda nuestra América Latina, es decir, terminada la lucha de independencia y después en casi toda nuestra región se produjo una confrontación de dos modelos económicos, divididos socioeconómicos, un modelo portuario, exportador, librecambista, y un modelo de interior proteccionista. Unos se llamaron liberales, otros se llamaron conservadores, unitarios, federales, colorado, blanco, etcétera, depende. En algunos lugares terminó raramente la cosa, que si los conservadores en México nombraron un emperador austríaco, por ejemplo. Bueno, nosotros no llegamos a hacer esas cosas, ¿no? Después fusilaron al emperador como correspondía, claro. Pero nuestra república oligárquica, claro, bueno, generó un poder judicial que identificado ideológicamente. En realidad todo el pensamiento que dominaba en esa época era un pensamiento de liberal, no tenía nada, era un pensamiento spenceriano, más bien racista, de reduccionismo biológico, ¿no? Nosotros somos la minoría, esa minoría ilustrada que tiene que gobernar a toda esta manga de negros e indios que de lo contrario se mataban, y no, nos corresponde a nosotros, que somos los que traemos la civilización de los ingleses, claro. Es decir, tiene razón Jauretche cuando dice que eran los primos pobres de la oligarquía. Y es cierto, es cierto. Es cierto, pero cumplieron una función interesante. Preservaron la ideología de esa oligarquía. Es decir, eran custodios de la propia ideología de la oligarquía. A tal punto que fíjense qué cosa sucede. Nuestra primera ley antiterrorista se llamó Ley de Defensa Social, que vamos a hacer. Es del año 1910. Esa ley de defensa social fue una ley que se sancionó contra los anarquistas. Los jueces federales de la oligarquía no la aplicaron. No aplicaron nunca. Se valieron, sí, de las leyes normales, pero esa ley no se valía. Y bueno, finalmente llega el golpe de 1930. Y debo confesar que yo, por prejuicio, el presidente de la Corte era Figueroa Alcorta. Yo por prejuicio creí que la acordada del año 30 había sido iniciativa de Figueroa Alcorta. En realidad la acordada del año 30 que reconoce los poderes de facto no fue de ninguna manera la primera vez que nuestra Corte Suprema reconoció los poderes de facto, porque la primera Corte Suprema, cuyo sesquicentenario estamos recordando ahora, fue la primera que reconoció los poderes de facto de Mitre. En 1930 mi prejuicio me hizo equivocar. No fue Figueroa Alcorta, fue Repetto. A Figueroa Alcorta le tuvieron que torcer el brazo para que firme la acordada. Bueno, a partir de ahí viene la llamada década infame, vienen los conflictos después del 43 con la Corte, viene lo de la Corte al poder. En realidad este fenómeno, bueno, cuidado, Perón no removió ni puso en comisión a todo el Poder Judicial, ni mucho menos. La primera vez que se pone en comisión a todo el Poder Judicial fue en 1955, con el golpe del 55. Y la segunda vez que se pone en comisión a todo el Poder Judicial fue en 1976. Onganía tampoco se animó a poner en comisión todo el Poder Judicial. Puso en comisión las Cortes y los superiores tribunales de provincia, el resto lo dejó. Las dos comisiones generales fueron 1955 y 1976. Estas idas y vueltas, ¿a qué responden? Estas tensiones, esta del 46-47 nuestra, en definitiva, lo que tenemos que pensar es que el derecho
no sé muy bien qué es, pero sí sé lo que es el aparato jurídico. El aparato jurídico es la legislación, la jurisdicción y la doctrina. La legislación la hacen los legisladores, la jurisdicción la ejercen los jueces y la doctrina la hacemos los reproductores discursivos, los reproductores de discursos en las academias, en las universidades. Ese es el aparato jurídico. El aparato jurídico se establece en un determinado momento histórico. Y naturalmente que quien lo establece, en ese momento histórico hay un segmento hegemónico en la sociedad, y por supuesto ese segmento hegemónico lo monta a su gusto. Y a su gusto está retener la mayor parte de la renta que pueda, naturalmente. Entonces venimos nosotros en la universidad y decimos, este es el derecho objetivo de un Estado neutro. Derecho intocable, neutro, no tiene parcialidad. Sentamos a alguien, por eso tenemos un juez que es aideológico, es aséptico, es apartidista, es asexuado, es lo mismo. Si ese tipo existe, por favor, internelo. Pero ¿qué pasa? De repente un día viene alguien y dice, los de abajo dicen, no, queremos un poco más de renta. Los de arriba dicen, no, un momento, porque eso nos va a quitar a nosotros iniciativa, porque nosotros somos la parte creativa y dinámica de la sociedad, y entonces mejor que nosotros vayamos teniendo más renta. A medida que tenemos más renta, la vamos a derramar. Nunca se derramó nada, por lo menos que alguien lo empuja para que se derrame algo, pero no importa. Entonces, una política de redistribución de renta, en alguna medida. Naturalmente puede haber políticas de redistribución de renta locas, bueno, política radical, que digamos, voy a colectivizar todos los bienes de producción, listo, terminamos el asunto, y entonces saca de encima el sistema penal. Bueno, Pol Pot en Camboya llegó, agarró, mató a los 300 jueces que había y listo, no era asunto. Después terminó matando una cuarta parte de la población, no importa. Pero dentro de un relativo Estado de Derecho, y los Estados de Derecho siempre son relativos, no hay un modelo ideal de Estado de Derecho. El modelo ideal de Estado de Derecho es un invento, es un modelo ideal, justamente. Es un modelo en que todos estamos sometidos por igual ante la ley, los de arriba, los de abajo, etc. Esto como tal no funciona. Lo que sí hay son los Estados de Derecho históricos, donde el Estado de Derecho encierra, encapsula, como mejor puede, las pulsiones de un Estado de policía que es un enano que siempre le queda dentro. Y que en la medida en que se debilita la cápsula, el tipo trata de salir y si puede trata de reventarlo, ¿no? Bien, en ese Estado de Derecho histórico, relativo Estado de Derecho, bueno, surgen esas tensiones. La tensión entre una política redistributiva y un aparato jurídico montado a la medida de una hegemonía antidistributiva. Eso en definitiva es lo que pasó en Weimar, y eso en definitiva es solo que las soluciones de Roosevelt y de Weimar son distintas, ¿no? La de Roosevelt, bueno, con un cierto cimbronazo del aparato jurídico, bueno, resolvió con tensiones internas el conflicto. Lo de Weimar no, lo de Weimar el aparato jurídico se cierra y dice, acá no se redistribuye nada, yo me opongo a toda redistribución, hasta que llega, bueno, se rompe el Estado de Derecho y llega una dictadura contradistributiva. Listo. Es decir, son dos caminos históricamente distintos. Lo deseable es que, bueno, con algún cimbronazo interno, con alguna adaptación, se pueda resolver la tensión entre esto. Hay otras salidas que es decir, bueno, si se cierra el aparato jurídico, bueno, lo que podemos hacer es replantear el modelo de Estado e ir a un Estado constitucional social de derecho, digamos. El camino del peronismo con la Constitución del 49. Y puede haber regresiones
como la que sucedió después, que va a dar después finalmente en una dictadura antidistributiva. Son distintos caminos, pero de cualquier manera tengamos en cuenta que es inevitable la tensión entre un aparato jurídico montado por un segmento hegemónico en un momento dado de la historia y las tendencias redistributivas que vaya a haber en el futuro. Ese tipo de tensiones, por supuesto, lo deseable es tratar de resolverlas sin romper el Estado de Derecho, sin hacer una catástrofe, pero ese tipo de tensiones son más o menos inevitables. Bueno, con todo esto creo haber demostrado que esto tiene historia y tiene política. Y mundialmente esto es perfectamente sabido. Y de lo que se trata es, como les decía al comienzo, no es un problema de juristas, es un problema de ingeniería institucional. Y la ingeniería institucional los juristas sabemos poco. Está bien que sí, se nos consulte, etcétera, se nos escuche, se nos diga, bueno, ¿cómo creen que esto se puede resolver? Pero básicamente es algo que nos excede. Es una tarea multidisciplinaria analizar esto. Es tarea de historiadores, es tarea de politólogos, es tarea de sociólogos. Nosotros, los abogados con formación jurídica, nos hace ser muchas veces un poco narcisistas y un poco omnipotentes, ¿no? Y creemos que el mundo del deber ser es el mundo del ser. No, guarda que el mundo del ser es otra cosa. El mundo del deber ser es un mundo normativo que podemos nosotros armar en una cápsula, nos encerramos en un cubículo, inventamos las cosas más raras, pero cuidado que la realidad, el dato del ser, es lo que le pone, no condiciona al deber ser, pero es el que le pone un límite a las construcciones del deber ser, para que esas construcciones no sean un disparate. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de dar por terminado el acto o la jornada, una pregunta, gentilmente se la acercamos. Nadie escribió ninguna pregunta. Estaba en los años 30, hoy no existe en otra forma de hegemonía, pero no aquella. Lo que está sucediendo, lo que sucede, lo que yo he visto en mis años de transformación de la judicatura es otra cosa. Estos dos momentos, el 55, el 75, que dieron lugar a la nominación de jueces de facto, después cuando vinieron gobiernos constitucionales, unos cuantos jueces de facto no fueron nombrados. Hay un poder judicial que hoy, los que integran hoy el poder judicial realmente no vivieron la época en que para ascender o para que lo nombren juez a alguien había que ir a ver quién palmeaba mucho más al ministro de Justicia, ¿no? Esto era, o para que no lo echen, esto generó una cierta inestabilidad laboral por parte de la magistratura durante muchos años, con un fenómeno bastante grave. ¿Cómo se fabrica un juez en la Argentina? Normalmente, digo. Hay algunos que somos anormales, pero normalmente. Se recluta un pibe, un chico estudiante de Derecho, una chica,
lo pone a trabajar como pinche, el último grado jerárquico empieza a surcir expedientes, a llevarlos, va introyectando valores judiciales, la bandera, el custodio, el mejor juez es el que no lo revocan sentencias, el que no lo revocan sentencias porque no están de acuerdo, ¿no? Y otro por bruto, es otra cosa. En fin, es decir, la formación sigue más o menos el camino del ejército, solo que nuestros cadetes se forman en medio de la tropa. La tropa empieza desde oficial primero para abajo, ¿no? Claro, llega un momento dado en que el muchacho se recibe, pasa a secretario, que es nuestro teniente, da un salto ahí. Bueno, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de la justicia nacional fundamentalmente. Las provincias hay otra dinámica a veces. La justicia nacional es así. Y bueno, tiene que ir determinado ya club de tenis, tiene que tener cierto modelo de auto, sobre todo vivir en cierta región de la ciudad, etc. A partir de ahí se va produciendo un cursus honorum. El Poder Judicial tiende a ser endogámico, además, se tienden a casar adentro. Llega un momento dado en que esto yo creo que es un fenómeno que provoca cierto grado de deterioro personal, ¿no? Llega un momento dado en que el tipo, va a la panadería, es el doctor, va acá, allá. Llega un momento dado que a la mañana se afeita, se mira al espejo y dice su señoría. Es decir, se confunde la identidad con la función. Yo siempre digo, yo no soy juez, trabajo de juez, cuidado. Cuando se confunde la identidad con la función, la inestabilidad laboral no es una mera amenaza a un ingreso económico que la puede tener cualquier trabajador, que tiene un riesgo de despido, etc. No, es una amenaza a la identidad. Y eso es grave. Esto se vivió durante muchos años en el Poder Judicial. Ahora, a partir del regreso a los gobiernos constitucionales, etc., esto ya no se vive de esta manera. Pero, en fin, al no vivirlo de esa manera, hay un efecto, claro, un efecto positivo, por supuesto, pero también hay un efecto negativo, que es el fenómeno de burocratización. Yo estoy seguro que estoy acá, no ve nadie, etcétera, sigo haciendo lo que estoy haciendo, lo voy a hacer toda la vida. ¿Por qué se hace esto? Porque siempre se hizo así. Entonces, ese es el otro problema. No es que lo esté proveyendo hoy una oligarquía, no, eso no es tan así. Lo provee una clase media ni siquiera muy alta a veces. Pero bueno, el problema es que lo formatean dentro de esa manera, ese es el asunto, más que otra cosa. No es que tengamos una oligarquía vacuna que esté mandando al Isidorito Cañones, que lo manda después, ¿no? Eso ya eso no existe ya. Lo que pasa es un formateo interno. Ninguno de nosotros nace de una incubadora, nos van formando. Y hay un sistema de matricería humana, ¿no? Bueno, por suerte no hay matricería humana que sea perfecta, ¿no? Algunos salimos fallados, pero tiende a eso, y esa es la transformación, fundamentalmente. Cuéntenos sobre su nuevo espacio en Canal 7, desde el arte, si es posible, su explicación. Es un desafío para un criminólogo decir, bueno, a ver,
¿qué ve usted en esto? No he pretendido de ninguna manera, ni pretendo de ninguna manera sustituirme a la gente que sabe en serio de cine, ¿no? Sino se lo dije cuando me fueron a buscar el Canal 7, lo hicieron a través de la Universidad Nacional de San Martín, y dije, no, mire, yo no sé nada de cine, no voy a... No, es que no queremos eso, me dice, tenemos otra visión. Bueno, si tienen otra visión, yo le doy la otra visión, pero le advierto que es la visión de un criminólogo, no es la visión... No, si fuera eso hubiésemos buscado fulanito, sutanito, menganito, pero no lo buscamos usted porque queremos otra cosa. Sí es. La relación de arte y delito tiene una larga historia, ¿no? La imagen del delito a través del arte, etcétera, tiene una historia larguísima. En definitiva, y tiene una historia a veces un poco triste. En definitiva, los estereotipos que dominan son contracaras. Los estereotipos negativos, estereotipos delincuentes, etc., es la contracara de estereotipos positivos. Y el delincuente siempre es malo y es feo. Lo malo y lo feo están juntos. Si alguna vez lo malo es lindo, bueno, es esa belleza medio diabólica de Dorian Gray, una cosa así. Pero si no, bueno, y claro, al crear el valor estético positivo, el artista de alguna manera también está creando el valor estético negativo. A la doctora Hayton, yo no me meto en Honduras en materias que no son las mías. No. Se puede crear un servicio jurídico público a modo de comparación con salud pública, salud privada, estudios jurídicos públicos. Sí, de hecho, es perfectamente posible, no creo que haya ningún inconveniente en hacer esto. De hecho, tenemos las prácticas en tribunales que son estudios jurídicos gratuitos de alguna forma. Funcionan mal o bien, pero bueno, de alguna manera funcionan y los colegios de abogados prestan algunos servicios. Lo que sí hay que tener cuidado de crear un servicio de defensa pública en materia penal, eso es obvio, porque de lo contrario está faltando una pata al proceso, ¿no? Y es absolutamente indispensable. Hay quienes declaran la inconstitucionalidad de la reforma del Poder Judicial. ¿Cuál es el motivo por el cual? No sé, no tengo la menor idea. ¿Considera viable una constitución como el 49? No, porque la constitución del 49 era de 1949 y hoy estamos en el 2013. Ustedes me habrán oído muchas veces defender o decir, yo creo que un día nos vamos a tener que ir a un sistema parlamentario. Sí, pero si Evo Morales me preguntara, yo le diría, mire, pongo un sistema parlamentario en Bolivia hoy. Tampoco se lo hubiera dicho a Perón en 1945.